lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana y que podamos reflexionar en un evento específico en la historia del pueblo de Israel. Y saben que nosotros por ahí tenemos, o cada uno de ustedes tiene una rutina, nosotros más o menos también, y sin darnos cuenta, justamente vamos generando algunas rutinas, no necesariamente malas, sino algunas buenas. Y nosotros todos los días salimos justamente bien temprano y nos volvemos a encontrar por la tarde. Y cuando volvemos sin darnos cuenta, tenemos esa rutina de cómo te fue, ¿no? El cómo te fue. Y yo siempre le pregunto a mi esposa, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó hoy con los chicos? ¿No? Ella es maestra, entonces me comienza a contar un poco el día o alguna anécdota, ¿no? Y estos días atrás ella me contaba justamente del avance o por ahí un poco el detenimiento de algunos chicos en relación al aprendizaje, ¿no? Y lo que conlleva eso es que a veces hay situaciones que para mí, no para ella, porque a ella le toca vivirlo, yo estoy de la vereda enfrente y me causan un poco de risa, ¿no? Pero justamente tenemos esa rutina donde comenzamos a preguntar y ella me comienza a contar cómo los niños van aprendiendo, ¿no? Y cómo ellos van teniendo su avance, a veces hay que forzarlos, hay que, es como prestarle más atención, ¿no? Y particularmente a veces, ¿no? Lo que es para el maestro, que está todos los días enseñando y cuando el maestro dice hace tal cosa y que el alumno haga cualquier otra, ¿no? Que por ahí uno se puede llegar a ¿qué estás haciendo? No era lo que te pedí, no era lo que tenías que hacer. Pero es el crecimiento de cada uno y es el tiempo de aprendizaje de cada uno. Cada uno en su etapa o en su función, pero todos vamos aprendiendo, amén. En la vida todos vamos aprendiendo. Y de esto yo quiero poder que podamos meditar en esta mañana en relación a esos procesos de enseñanza que tenemos con nuestro Señor. Cómo nuestro Padre Celestial se toma el tiempo con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros justamente necesita ser enseñado y cada uno de nosotros tiene una vivencia particular. No somos todos iguales. No somos una fábrica de galletitas donde salimos todos igualitos, con la misma forma y la misma cantidad de agujeritos o de nombrecitos y salimos de una fábrica todos iguales. No, sino que en el Señor nosotros tenemos justamente ese privilegio de que nuestro papá nos enseña de manera particular. Pero acá es donde yo veo la tremenda necesidad de nuestra parte, no del que enseña, porque nuestro papá es el que nos enseña, nuestro Padre Celestial, sino de nosotros, de tener un corazón enseñable. Cuán importante es que nosotros desarrollemos un corazón enseñable, que podamos ser enseñados por el Señor. Amén. Amén. Y para eso nosotros encontramos acá un montón de experiencias que nos pueden ayudar y que nos pueden llevar justamente a meditar y aprender a ser enseñados por el Señor. Amén. Entonces le invito a que podamos abrir nuestras Biblias, que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo capítulo 15, del 22 al 27. Es el inicio de una experiencia particular del pueblo de Israel. Si usted en su Biblia encuentra un título, ya más o menos va a ir viendo hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuál sería el título que tiene esta porción? Las aguas de Mara y de Elim. Las aguas amargas de Mara o Elim. ¿Sí? Del 21 al 27 leemos un versículo cada uno, amén. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur.
y los israelitas anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Luego llegaron a Mara, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. Por esta razón el lugar fue llamado Mara, que significa amarga. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor, y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después los israelitas llegaron a Elí, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí cerca del agua. Como les decía, nosotros acá encontramos un momento específico del pueblo de Israel, cuando ellos justamente fueron libertados de Egipto después de pasar 430 años de esclavitud, de ser subyugados, de ser maltratados por un faraón, por una persona que no respetaba ni a Dios ni a hombre y subyugó al pueblo y los esclavizó a tal punto que ellos comenzaron a clamar a Dios. Por eso dice que el Señor también, cumpliendo con su palabra y sus promesas, escuchó el clamor y fue en rescate, levantando ¿a quién? A Moisés, el libertador, el hombre que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel, enfrentando a Faraón. Y luego ellos experimentaron un montón de milagros de parte de Dios, a tal punto que ellos salieron libres de aquel lugar y experimentaron el obrar de Dios. Ahora, ellos pasaron por una seguidilla de milagros tan tremendos, hermanos, tan tremendos. Pero luego de pasar toda esa seguidilla de milagros, nosotros nos encontramos en este momento determinado. ¿Y qué es lo que el Señor me mostraba a través de este pasaje? Nosotros tenemos que aprender a tener un corazón enseñable. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos más de las adversidades que de las victorias. La realidad, hermano, es que nosotros aprendemos más en los momentos adversos o en los momentos complicados, en las situaciones difíciles, que en los momentos de victoria. Como le decía, el pueblo había pasado justamente una seguidilla de manifestaciones del poder de Dios. ¿Cuáles fueron? Si nombramos algunas. Primero, las plagas, porque Moisés recibió justamente el respaldo de Dios a través de estas plagas que se iban a manifestar y ellos iban a salir libres. El faraón tenía que dejarlos ir, los tenía que dejar libres y el pueblo iba a salir. No como un pueblo esclavo, sino como un pueblo libre y aún lleno de riquezas. Si nosotros prestamos atención, ellos pasaron más de 400 años siendo esclavos. Jamás habían experimentado la riqueza en ese tiempo, sino todo lo contrario. Un pueblo oprimido, un pueblo maltratado. Pero sin embargo, cuando Dios se manifestó a través de las plagas, dice que el pueblo de Egipto dice que los dejó ir y es más, les proveyó todo lo que necesitaban. Podríamos decir que ellos, sin luchar y sin pelear, despojaron a Egipto de su riqueza. Y cuando ellos salieron como pueblo libre y como pueblo rico. Experimentaron la mano de Dios a través de las plagas, a través de esta manera o forma de ser enriquecidos. Y luego la palabra nos muestra de que cuando ellos salen en la primera situación adversa, comienzan a quejarse.
¿Cuál fue esa situación? ¿Recuerdan? Salen de Egipto cuando llegan al Mar Rojo. Porque dice, nos trajiste acá para matarnos. Nos trajiste a este lugar para que nosotros muriéramos en el desierto, en este lugar tan feo. Nos hubiéramos quedado en Egipto. Y el Señor dice que obró un milagro sobrenatural. El mar se abrió y ellos caminaron en seco. Por eso les digo, ellos experimentaron una seguidilla de manifestaciones del poder de Dios. Ahora, durante esos momentos, ellos es como que aprendieron y más se regocijaron, pero fue rápido el olvidarse de cada una de esas manifestaciones. Por eso la palabra me muestra, y yo puedo ver a través de la palabra, que ellos necesitaban ser enseñados, y la mejor manera de ser enseñados es a través justamente de las adversidades. Por eso una y otra vez ellos tuvieron que aprender a ser purificados de esa mentalidad y de ese espíritu de esclavitud. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros pasamos por las mismas experiencias o por los mismos procesos en el Señor. Perdón. Pasamos por esos mismos procesos en el sentido de que necesitamos ser tratados por el Señor. Y la manera y la forma son las adversidades. Por eso, hermano, esto lo compartía con los estudiantes, con unos estudiantes, y les decía, nosotros tenemos que aprender a aceptar, pero no como si no entendiéramos, sino comprendiendo los procesos de Dios, de que a través de estas situaciones crecemos. Por eso las crisis, las situaciones adversas, yo tengo que aprender a atravesarlas de la mejor manera, con la actitud correcta, porque Dios nos quiere enseñar, porque aprendemos más a través de las adversidades que de las victorias. Si nosotros miramos toda esa seguidilla de victorias, ellos las olvidaron fácilmente. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Que podemos estar pasando un momento maravilloso, pero en cuanto pasamos algo adverso ya nos olvidamos de todo lo bueno y todo lo maravilloso que vivimos hasta ese momento. Nos comportamos a veces de la misma manera que se comportó el pueblo de Israel. Por eso yo veo en este pasaje, y yo veo y meditaba, ¿no?, en esa tremenda necesidad de ser enseñado. Podríamos decir casi que cuando ellos salieron de Egipto eran niños espirituales que necesitaban ser enseñados, que necesitaban aprender a cambiar esa mentalidad que tenían de hombres y mujeres esclavos. Como les decía, ellos pasaron por un montón de maravillas y de obrar de la mano de Dios. De hecho, la primera parte de este capítulo es una alabanza. ¿Por qué? Porque es la finalización del cruce del mar. Y cuando ellos experimentaron esa libertad, automáticamente comenzaron a alabar a Dios. ¿Qué es lo que usted hace cuando se siente bien y experimenta que el Señor le favoreció? ¿No le pasa que tiene deseos de alabar y decir gracias, Señor? ¿O somos desagradecidos? Y algunos tal vez sí, porque naturalmente a veces nos pasa. No le damos gracias a Dios. Pero la realidad es que cuando nosotros somos impactados en nuestro espíritu, como el pueblo de Dios fue impactado en sus corazones, dice que se desata la alabanza al Señor. Ahora, ellos estaban en un momento de alabanza, de gloria. Es como cuando usted sale del culto, ¿no le ha pasado? Que a veces sale del culto bendecido, gloria a Dios, y la canción, qué buena la canción, aleluya, hacemos las 2 cuadras y ya nos pasa algo y nos enojamos. O nos peleamos. O nos agarramos en la casa porque, no sé, nos olvidamos de comprar algo para el almuerzo. Nos olvidamos de ese momento de gloria. Nos olvidamos fácilmente de ese momento de alabanza,
de ese momento de estar en la presencia de Dios. Por eso le digo de que al igual que el pueblo de Israel, nosotros necesitamos ser enseñados. Y cada una de las experiencias que nosotros vivimos son permitidas por el Señor para enseñar nuestro corazón. Ahora, el proceso de aprendizaje de cada uno es diferente. El proceso de aprendizaje de cada uno es diferente. Hay algunos que van a crecer rápidamente y otros que quizás van a tardar más. ¿Y dónde está el secreto? ¿O dónde radica la diferencia? En el corazón. Cuanto yo más deje que el Señor me enseñe, más voy a poder avanzar y madurar en Él. Pero tengo que tener un corazón enseñable. Tengo que aprender a tener ese corazón enseñable. Porque si no me voy a seguir comportando como el pueblo de Israel una y otra vez. Me alegro por las maravillas de Dios, me alegro y me pongo feliz porque el Señor obró y porque el Señor me bendijo, pero en cuanto le pegué a la punta de la mesa, ¡ay, ya! Me olvido de la gloria de Dios y me enojo con el Señor. ¿Cómo me voy a pegar así? Y tal vez hasta salen palabras que no tienen que salir de mi boca. Yo sé que pasa en otras iglesias, no acá, no con esta gente tan espiritual. Pero hermano, a veces nos comportamos como el pueblo de Israel. Ellos caminaron, después de esta alabanza, terminan de alabar al Señor. Maravillosa alabanza que el pueblo participó también. Dice que siguieron caminando. Moisés les ordenó a los israelitas que partieran del Mar Rojo y se internaran en el desierto de Sur. Y los israelitas anduvieron, ¿cuánto tiempo? 3 días les duró el gozo y la alabanza del Señor. Lunes, martes y miércoles. Al miércoles ya, menos mal que el jueves tenemos reunión de oración, pero el miércoles a algunos ya se les vuela la paloma. 3 días. Dice que en 3 días se olvidaron. ¿Por qué? Porque comenzaron a tener sed. Por eso lo voy a tomar ahora. Algunos toman mate por ahí, vean. La realidad, hermanos, es que dice que caminaron 3 días y a los 3 días comenzaron a tener sed. Y saben que comenzaron a experimentar el proceso de la prueba nuevamente. Comenzaron a entrar en ese proceso. Ahora, como les decía, siempre va a depender de nuestro corazón cómo pasamos esa prueba. Ahora, ellos tuvieron la oportunidad de recordar las maravillas de Dios, de recordar que venían de alabar al Señor y de poder tomar la decisión de decir, tenemos sed, hace calor, esto es un desierto, pero Dios nos va a ayudar. ¿Ellos podrían haber dicho eso? Sí podrían haberlo dicho, pero no lo hicieron. Tomaron otra decisión. Por eso, hermano, ahí es donde yo tengo que comprender que depende de mi actitud, depende de las decisiones que yo tome frente a la situación adversa. ¿Cómo la enfrento? ¿Cómo yo enfrento esa situación? Y ellos optaron por hacer ¿qué? Quejarse. Dice que fueron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, lugar que se llama así porque sus aguas son amargas, y no pudieron apagar su sed allí. Comenzaron entonces a murmurar contra Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a tomar? Tenemos sed, necesitamos descansar. Y saben que uno de los síntomas de la deshidratación es justamente que comienzan a tener un excesivo mal humor y comienzan a manifestar justamente lo malo que puede llegar a salir del corazón.
Hay un programa en el Discovery, yo no sé si alguna vez lo vio, que trata, ¿no es cierto?, de sobrevivir con la menor cantidad de ropa y de justamente el tipo de elementos de la vida moderna, podríamos decir. Tienen que cazar, tienen que tratar de pescar, tienen que tratar de conseguir sus alimentos por sus propios medios y en la zona donde ellos se encuentran. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando no logran ni conseguir agua ni poder alimentarse? Comienzan a sentirse mal, pero no solamente debilitados, porque eso sería como lo más normal, podríamos decir, que a cualquiera le puede pasar, pero comienzan a echarse culpa. Fue tu culpa que no cazaste, fue tu culpa que no encontraste, y la realidad es que nadie los obligó a meterse ahí, pero comienzan a sacar el mal humor y comienzan a atacarse mutuamente. En muy pocas oportunidades, si usted ve el programa, en muy pocas oportunidades mantienen un buen humor como para decir, bueno, no muchachos, vamos, sigamos. No se alientan mutuamente, sino todo lo contrario. Comienzan a buscar a un culpable. Y en este caso, ¿quién era el culpable? Moisés. Porque vos nos sacaste. Se habían olvidado de las maravillas del Señor. Se habían olvidado que el Señor fue el que lo envió a Moisés. Él era un enviado. Y ellos habían comprendido en un primer momento que era Dios el que los había sacado de ese lugar. Pero ahora lo veían a Moisés, no lo veían a Dios. Entonces, ¿qué es lo más normal que hacen algunas personas? Es justamente culpar al que ve. ¿Por qué? Y porque nos trajiste hasta acá. Nos trajiste hasta acá. Llegaron a un lugar con poca agua. Al desierto, directamente no había agua. Ahora, lo peor que te puede pasar es que vos estés en el desierto y comiences a ver un lugar donde allá parece que hay agua. Y se acercaron a ese lugar y sí había agua. Pero el tema es que eran amargas, no se podían tomar. Entonces imagínense la situación, ¿no? Como se imaginó Belén. Imagínense esa situación. ¡Qué bajón! Es como correr desesperado hasta ese lugar y tratar de tomar agua y ¡ah, qué asco! No se puede tomar. No se puede tomar. Entonces, ¿cuál fue la situación de ellos ahí? ¿Ustedes creen que ellos se alegraron y dijeron, no, algo va a pasar en favor de nuestra vida? Peor se sintieron. Por eso comenzaron a murmurar. Por eso comenzaron a quejarse. ¿Y sabe qué, hermano? Una de las manifestaciones de nuestra mentalidad esclava y de que nos cuesta mucho dejar de costumbres de Egipto, de nuestra vieja vida, es justamente la queja. Nos quejamos y encontramos siempre en otro la culpa de lo que nos está pasando, en vez de asumir que yo tengo que aprender a crecer y a depender de Dios. Porque ¿cuál era de por medio de la enseñanza que había en cada una de estas pruebas? Dependencia. Depender de Dios, aprender a depender del Señor. Los peores momentos nos confrontan con nuestros temores, con nuestra realidad espiritual. Nos permiten ver si creemos o no en los milagros. Yo puedo conocer la Biblia, yo puedo conocer de enseñanzas de la Biblia. Algunos dicen, yo nací en cuna de cristianos, pero Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y yo tengo que aprender a relacionarme con Dios y creer en Él, porque no basta solo con venir a la iglesia. No basta solo con cumplir con alguna actividad eclesiástica o de iglesia. No basta con ir a algunos eventos y sentirme, fui parte de tal o cual evento. La diferencia radica cuando yo tengo comunión con Dios. Y eso sí me va a ayudar a tener una actitud diferente en mi vida como creyente. Cuando yo enfrento situaciones adversas. ¿Qué me va a ayudar? ¿El evento que fui?
me va a ayudar, no sé, los libros que leí. No, va a ser mi comunión con Dios. Por eso yo tengo que aprender a depender del Señor, a trabajar mi relación con Él, para poder comprender también un poco si yo estoy creyendo o no estoy creyendo. Cuando ellos salieron de Egipto, iniciaron un camino de fe. El cruzar el Mar Rojo fue el inicio de un camino de fe. Algunos lo comenzaron a entender, otros no lo entendieron nunca. Y en el Señor es exactamente lo mismo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando el Señor viene a nuestros corazones, iniciamos un camino de fe. Y nosotros tenemos que seguir marchando. Más allá de la cantidad de años que yo tenga en el Señor, yo tengo que avanzar en mi vida espiritual, en mi creer en el Señor. Porque yo puedo tener 20 años en el Señor y no haberle creído nunca. De hecho, hay gente que conoce mucho de Dios, aún intelectualmente conoce de la Biblia, pero no cree en milagros, no cree en la obra del Espíritu Santo, no creen que Dios hoy puede hacer un milagro. No pueden. No lo pueden recibir ni en su mente ni en su corazón. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué vale toda esa experiencia acumulada? Por eso nosotros hoy tenemos que dejar que el Espíritu Santo, que el Señor nos enseñe, tener un corazón enseñable, porque a través de las adversidades aprendemos más que a través de las victorias. Ahora, lo que me muestra también este pasaje es que ellos necesitaban cambiar su mentalidad, como le decía. No hacía mucho tiempo ellos habían visto la mano de Dios sobre su vida, ayudándoles y manifestándose a su favor, pero sin embargo ahora ellos estaban con mal humor, estaban cansados, estaban irritados y estaban con sed. Y no pudieron creer, no pudieron animarse a confiar y a clamar a Dios, sino que comenzaron a manifestar la queja. Ahora, gloria a Dios cuando el Señor pone a alguien que va un pasito más adelante, que en este caso fue Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés clamó al Señor. Moisés clamó al Señor. Gloria a Dios por aquellos que dan un paso un poco más adelante y que comienzan a aprender a depositar su corazón en las manos de Dios. Comienzan a reforzar su dependencia de Dios. Comienzan a depositar su corazón en la presencia del Señor. Y eso se ve clamando, buscando de Dios. En cada situación, en cada circunstancia, poder volvernos a Dios, orar al Señor. El pueblo tuvo la oportunidad, sí tuvo la oportunidad, pero no clamó. Ahora Moisés caminó al igual que ellos. No es que él andaba en un Moisés móvil delante, ¿no? Y ellos iban ahí y él iba arriba de una carretita móvil, mirándolo, chao muchachos, sigan caminando. No, él caminó también, bajo el mismo sol, el mismo calor, tenía la misma sed, porque todos tenían sed. Ahora Moisés marcó la diferencia, clamando al Señor. Por eso nosotros tenemos que comprender que Dios nos da la oportunidad en esa enseñanza de transformar nuestra mentalidad. Si nosotros miramos el comportamiento de los israelitas, es como que pasaban de un estado de ánimo a otro. Si veían que las cosas eran favorables, estaban felices y contentos, alababan a Dios. Ahora, cuando las cosas se complicaban, se quejaban, murmuraban, se oponían a Moisés. Por eso su mentalidad tenía que cambiar, porque había una mentalidad de esclavo. Y nosotros hoy necesitamos
dejar que el Espíritu Santo, que el Señor trate con nuestros pensamientos. Amén. Porque a veces estamos esclavizados a ciertos pensamientos y conductas repetitivas. Porque si nosotros miramos cuando Moisés se presenta con Aarón al pueblo, más atrás, antes de salir, ellos se quejaron y dijeron, no hablé. Se presentaron a Faraón, Moisés y Aarón, hablaron. Faraón dijo que no, les complicó más el trabajo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se quejaron. Tenían esa mentalidad de que si Dios está con nosotros, siempre nos tiene que ir bien. Y no es así. La palabra no me enseña eso. Si nosotros miramos la vida de Pablo en el Nuevo Testamento, el Señor lo llama, él tiene una tremenda conversión, la manifestación de Dios se dio sobre su vida, él tuvo una conversión. Ahora, no es que a partir de ahí la vida de Pablo fue siempre un para arriba. Todo lo contrario, pasó por un montón de momentos difíciles. De hecho, hubo una profecía cuando él ya estaba dispuesto a servir a full al Señor. Alguien dijo, el dueño de este cinto va a pasar por tales y tales situaciones. Y él dijo, yo estoy dispuesto. Porque a veces queremos de esas experiencias donde el favor de Dios se da de manera continua y donde siempre todo nos va bien. Gloria a Dios. ¿Quién no va a querer vivir una vida así? Pero la palabra no me enseña eso. La palabra lo que me muestra es que cuando el Señor comienza a tratar con nuestras vidas, Él no nos abandona, pero a veces permite que pasemos por situaciones. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ellos debían ser enseñados por Dios a través de las situaciones o pruebas. Y saben que esas pruebas a veces pueden llegar a ser tan duras, pero van a romper estructuras en nuestra mente y en nuestro corazón. En una oportunidad yo les contaba acerca de una visita que fuimos a hacer con nuestra hermana Dubina, ¿se acuerdan? O si no se acuerdan, se los cuento otra vez. Fuimos a hacer una visita con nuestra hermana Dubina y mi esposa, y era una situación, hermano, en ese hogar. Me acuerdo que eran casi todas mujeres, los varones, no sé qué había pasado, había un problema. Varios hijos de esta señora que fuimos a visitar estaban presos. No tenían dinero para contactar a un abogado, no sabían qué hacer, no se podían comunicar. Era totalmente complicada la situación. Todo lo que nos iba contando era tan negativo, tan como podríamos decir, tan pesimista la situación que los envolvía, que yo recuerdo que yo pensaba mientras hablaba, Señor, ¿qué le digo a esta señora? ¿Qué le voy a decir? Encima yo decía, yo ni siquiera conozco el nombre de un abogado. Nada. ¿Qué le voy a decir? Y eran cuestiones legales. Era gente presa. Y me acuerdo que cuando ella termina de hablar, porque hablaba, que es como que quería sacar todo lo que tenía, toda la angustia, todo el pesar que tenía. Termina de hablar esta señora y yo le digo, mire señora, usted necesita un milagro. Lo único que le puedo decir. Ahora yo no hago milagros. El que hace los milagros es el Señor. Así que vamos a orar. ¿Qué le podía decir? No tenía una solución a ese momento, yo humanamente. Pero yo le dije, señora, vamos a orar. Para Dios no hay nada imposible. En la semana, hermano, estas personas, esos hijos que estaban totalmente incomunicados con una causa de robo y de no sé qué más había ahí, pero totalmente complicada la situación, de la noche a la mañana salen libres. No saben quién lo hizo, quién intercedió, cómo ocurrió. Ellos nunca se enteraron, pero salieron libres. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere intervenir.
Dios quiere que nosotros podamos ser enseñados de que para Él no hay nada imposible. Que Él puede romper toda ley, toda situación o natural o aún legal, intervenir de tal manera que el Señor se manifieste en favor de nuestras vidas. Pero para creer eso, yo tengo que preparar mi mente, porque nosotros mismos generamos un montón de estructuras mentales. De hecho, según nuestra enseñanza, según cómo fuimos enseñados en nuestro hogar, tenemos estructuras mentales. Tenemos estructuras de que esto se hace así, y así, y así. Ahora, ellos tenían estructuras mentales, sí que las tenían. Más de 400 años haciendo ladrillo. Tenían su cabecita de ladrillo. Tenían una mentalidad de ladrillo porque mañana, tarde y noche hacían ladrillo. Ellos necesitaban que el Señor les rompiera esa forma de pensar, que pudieran levantar la cabeza del barro y que pudieran ver que Dios es un Dios sobrenatural, que para Él no hay nada imposible. Pero necesitamos que se rompan esas estructuras. Por eso Dios permite que a veces seas sacudido en tu vida, porque Él quiere romper con estructuras mentales. Él quiere romper con costumbres que nos definen a veces nosotros hasta cómo caminar, cómo andar, qué creer y qué no creer. Por eso Dios necesita tratar con nuestra vida a través de las situaciones adversas. Por eso el Señor permite situaciones adversas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Saben que cuando nosotros atravesamos situaciones adversas, nos damos cuenta realmente qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Siempre recuerdo a la mamá de Juan Pablo, que se convirtió más o menos en el mismo tiempo que yo. Y ella decía en un momento: yo pensaba que creía. Yo creía que creía. Pero cuando me enfermé, me di cuenta que no creía. Y a veces Dios necesita sacudirnos, porque a veces estamos, ¿no?, como que está todo bien, y yo creo y confío en Dios, pero son las situaciones adversas que te sacuden a un punto que te van a llevar a ver realmente qué hay en tu corazón. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros necesitamos conocer qué hay en nuestro corazón, porque somos muy hábiles en poner una linda mascarita. Y a veces no. ¿Cómo estás? Bien, bien, aleluya, en victoria, gloria a Dios. Y después vos ves que se van encorvados así de tanta carga. Y después te enterás en la semana que están quejándose, llorando, en un rincón, pidiendo oración a todo el mundo. Pero no era que estabas bien. Por eso es importante a veces que nosotros comprendamos voluntariamente qué hay en mi corazón. ¿Estoy creyendo en este tiempo? ¿Me estoy atreviendo a creer en el Señor o no? Y ese es el desafío para nuestro tiempo. Por eso el Señor a veces permite situaciones adversas, para ver realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad tiene que cambiar. Porque lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, esa tierra de promesa que fluye leche y miel, no la puedo recibir con mentalidad de esclavo. Tengo que romper con esa mentalidad y recibirla con una mente renovada en Él. ¿Amén? Amén.
Y lo tercero que Dios me mostraba en relación a este pasaje es que necesitamos ser enseñados porque le conocemos al Señor más profundamente cuando pasamos por diferentes situaciones adversas. Fíjese lo que dice el pasaje. Moisés clamó al Señor y Él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor los puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo: yo soy el Señor tu Dios. Si escuchan, si hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Y saben que en ese lugar el Señor se manifestó a través de un nombre, Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Él se dio a conocer como el Dios que siempre los iba a sanar. Ahora, acá nosotros vemos un milagro sobrenatural, donde el agua se convirtió en agua dulce por la obediencia, no por el tronco, no por el árbol que echaron, sino por la obediencia a lo que Dios dijo. Porque si no, vamos a salir corriendo a buscar el palito de la bendición, el arbolito, la ramita de la bendición, como en otros tiempos, ¿no? Yo le contaba que el domingo anterior de Pascua, en otros lugares, se festeja el Domingo de Ramos. Y ese domingo había que llevar olivos para que te lo bendijeran. ¿Qué hacíamos nosotros? Salíamos a robar olivos. Pero bendecido al otro día el olivo. Y después el olivo colgado detrás de la puerta con mugre, polvo. Pero estaba bendecido. Y a veces nosotros, si nos equivocamos, ponemos el ojo en esto. Es como ir detrás de la rama, el tronco o el objeto. Pero Dios no quiere que ponga mis ojos ahí, sino que yo entienda que el milagro ocurrió porque fueron obedientes, porque obedecieron a los mandamientos del Señor. Ellos fueron obedientes a lo que el Señor les habló. Por eso yo tengo que aprender, hermanos, en este tiempo, a conocerle al Señor a través de la palabra. Entender de que ahí yo puedo profundizar. Ahí es donde yo descubro esa palabra que me sostiene en el corazón. Esa palabra que me da ánimo. Esa palabra que transforma toda situación en un agua de vida. Y ya no en una condición amarga, sino en agua de vida. Jesucristo dijo: venid. ¿Venid y qué? Venid y bebed, dice la palabra. El Señor dijo: vengan, vengan y tomen, porque yo soy el agua de vida. Y acá es donde yo tengo que comprender de que ese cambio de mentalidad me lleva a mí a la obediencia de la palabra, no a la obediencia de las estructuras de iglesia, sino a la obediencia de la palabra. Yo tengo que aprender a obedecer la palabra de Dios. Allí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una norma de conducta. Si ustedes ponen toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo. Fíjense que tiene que ver con el conocer y el obedecer. Santiago dice: no basta solo con oír, sino ¿con qué? Con ser hacedores de la palabra. Porque yo puedo tener la cabeza así de inteligencia humana o de conocimiento teórico, pero el tema es la práctica. El tema es poner en práctica la palabra. Y ahí es donde yo experimento esa agua viva en mi corazón. Ahí es donde yo experimento no solamente que es agua de vida para mí, sino que comienza a afectar
porque dice que el Señor iba a producir eso, vida en mi interior, pero que iba a comenzar a afectar a otros. Amén. Amén. Por eso los momentos de prueba y adversidad que nosotros pasamos, ahí es donde aprendemos a escuchar la voz de Dios. Si usted pasa momentos de adversidad, lo primero que tiene que hacer es clamar a Dios, pero clamar con la palabra al lado, hermano, para recibir la palabra, para recibir lo que Dios le quiere decir. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Si nosotros clamamos, Él nos va a responder. Si yo le digo, Señor, mira esta situación que estoy viviendo, mira lo que está aconteciendo, esta injusticia que se está manifestando en mi vida, ¿ustedes creen que Dios no le va a dar una palabra? ¿Ustedes creen que Dios no les puede alcanzar una palabra y decirles algo? Pero tengo que tener la palabra de cerca. Tengo que mínimamente conocer la palabra y dejar que la voz de Dios llegue a mi corazón. Fue allí donde Dios se dio a conocer, como le decía, como Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Y cuando nosotros aceptamos esta enseñanza de conocer la palabra, de poner por obra la palabra de Dios, de ser obedientes a la palabra de Dios, luego se suelta la bendición. Fíjense cómo termina este pasaje. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras. Llegaron a un oasis, a un lugar de vida, a un lugar de agua abundante. Fíjense que cuando ellos reciben esta enseñanza, la toman para su corazón, se desata la bendición de Dios. No pasó mucha distancia de donde se encontraban para alcanzar y llegar a ese punto de bendición. Y ahí es donde pudieron descansar. Porque no solamente pudieron saciar su sed, sino que al pasar tiempo en el desierto, pudieron estar descansando del sol. Por eso la bendición de Dios siempre es más abundante de lo que yo estoy buscando o de lo que yo estoy pidiendo. Pero tengo que atreverme a creer. Tengo que atreverme a tomar la palabra de Dios para mi vida. Amén. Amén. Por eso, hermanos, hoy yo veo la tremenda necesidad, una y otra vez, de dejar que el Señor nos enseñe. Que el Señor pueda encontrar en nosotros, en cada uno de nosotros, un corazón enseñable. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor.